Grabar. Estamos No, casi. para saber qué novedades tiene la facultad, porque según parece, bueno, había una fecha tentativa de 1 de junio, pero Bueno, no sé quién era el que estaba hablando, pero lo silencié. Perdón por el acto así autoritario. Bien, quien quiera hacer preguntas, obviamente que abre el micrófono y pregunta, no hay ningún problema. Ya estamos casi. Bien. Ahí me queda sin silenciar Flavia. No sé si es porque querés hacer una pregunta o te olvidaste de silenciarlo. Bueno, ¿en qué estábamos? Yo lo que quería plantear aquí era un punto que me parece en la línea de lo que planteaba, de lo que preguntó Germán, que obviamente vos sabés muy bien, Germán, que yo no estoy en la línea de pensar a Nietzsche como el último metafísico, como diría Heidegger, sino más bien como el primer post-metafísico. Y sobre todo porque me parece que un texto como este es el que habilita a pensar eso, y me parece que este texto también, si bien es un tema que quizás esté bueno replantearlo en el seminario que vamos a trabajar en el segundo cuatrimestre con Gabriela Balcarce, Gustavo Romero y Solange Kamauer, me parece que acá también ya aparece esta cuestión de si este texto no está poniendo en jaque también no solamente un principio antropocéntrico, sino un principio, al principio antrópico en sí mismo. Y ahí yo creo que es un tema, yo no lo tengo resuelto, quiero explicitarlo esto, porque me parece que hay elementos para pensar que sí y hay elementos para pensar que no. Sobre todo si uno toma, desde el punto de vista del antropocentrismo, no tengo ninguna duda de que este texto claramente ya a Nietzsche lo corre de toda mirada antropocéntrica. Desde el punto de vista de si Nietzsche en este texto logra correrse del principio antrópico, bueno, aquí la cosa es más difícil de discernir porque a partir de la distinción, yo la tengo muy presente en el texto de Hawkins, en la historia del tiempo. No sé si hay alguna previa, seguramente sí, no soy un experto en física, en la cual distingue entre el principio antrópico débil y el principio antrópico fuerte, que vendría a ser justamente en entender el fuerte sería el que entiende al hombre como el fin de toda digamos, podríamos decir, del desarrollo del universo. Entonces el hombre es en donde se culmina todo ese desarrollo, pero no es el fundamento. Eso lo correría justamente de una mirada antropocéntrica. Y el principio antrópico débil, que lo pondría como un medio. Y entonces ahí, si uno lo piensa en esos términos, el principio antrópico fuerte, sin duda, yo diría, Nietzsche no estaría dentro de esa línea. Ahora, cuando uno piensa el principio antrópico en términos de débil, en esta cuestión del hombre como como algo, como un medio para, dentro de todo ese despliegue del universo, y ahí es difícil separarlo a Nietzsche de ese lugar, y entonces ahí me cuesta pensarlo, y ahí entonces es como que se abre todo un debate en torno a, bueno, ¿y cuál sería la metafísica de esa, o qué posibilidades de pensar una metafísica a partir de ahí? Bueno, es una pregunta que ahí uno de los que recupera, seguramente alguien lo leyó, ese problema es Fabián Ludueña, en un textito, y si quieren se los puedo subir al Drive, no tengo problema. Pero en definitiva, me parece que pensarlo a Nietzsche ahí genera ese problema, y que me parece que estaba bueno se me ocurrió, traer esto a partir de lo que vos mencionabas, Germán. No sé si querés ahí aportar algo o no sé.
Sigo, si no. Esperen que está queriendo entrar alguien más. Bueno, si no, después lo retomamos. Bien. Volviendo a la cuestión, digamos, de uno de los puntos centrales que aquí me parece que está claramente planteado, es aparece justamente en donde Nietzsche empieza a hablar de la generación de los conceptos. Dice, si alguno tiene el texto ahí, estoy ubicado en la página 612 del texto, que dice ahí a mitad de página, pensemos un poco más en la formación de los conceptos. Toda palabra se convierte de manera inmediata en concepto cuando deja de servirle a la vivencia originaria, única y por completo individualizada, gracias a la cual se generó. Por ejemplo, como recuerdo, y tiene que pasar a adaptarse en innumerables vivencias más o menos similares. Esto es, hablando con rigor, nunca idénticas. Es decir, tiene que valer al mismo tiempo para casos claramente diferentes. A mí me parece ahí algo clave, que es que Nietzsche capta, en este texto no lo dice con tanta claridad como lo dicen los escritos de retórica, Nietzsche capta claramente que hay un efecto inevitable en el lenguaje, que todos en el siglo XX-XXI ya lo conocemos, él ahí lo plantea, que es que obviamente ahí está tomando un poco la línea de Herbert, de lo que leyó de Herbert, que a su vez le trajo toda la cuestión de la problemática de Humboldt. Entonces, ahí aparece justamente esta idea de que el concepto es justamente tomando el término que propone Gianni Bátimo, es el anquilosamiento de la metáfora. ¿Sí? O sea, es cuando la metáfora, esa metáfora que se generaba a partir de una vivencia, se formaliza y en algún punto se anquilosa en un sentido, y a partir justamente de esa cuestión, el concepto equipara lo diferente, lo iguala, ¿sí? Y olvida la diferencia. Entonces, en algún punto, esa generación de sistemas conceptuales lo que genera es la aniquilación de las diferencias, podríamos decir. De las diferencias que tienen justamente las singularidades, que como bien claro ahí plantea, dice valer al mismo tiempo para casos claramente diferentes. Y sigue, todo concepto se genera igualando lo no igual. ¿No? O sea, claramente ahí él está planteando, ¿sí?, cuál es el efecto que genera esta generación de conceptos. Pero también a su vez él entiende que es inevitable este efecto, podríamos decir, del lenguaje, y que necesariamente tenemos que aceptar, para poder, obviamente, comunicarnos, tenemos que aceptar esta dinámica, esta dinámica que produce el lenguaje. Entonces ahí, de alguna manera, en esa igualación también se pierde la distinción, o sea, él lo que ahí plantea es las cosas en definitiva, las vivencias, la existencia de lo, si quieren vamos a llamarlo lo real, pero lo real en el sentido de la metafísica clásica. Tenemos que decir que ahí todo lo que tiene que ver con una distinción de género, con una distinción de especie, etcétera, etcétera, que él ahí lo señala, todo eso viene dado con el concepto, con la generación de conceptos. Entonces, ahí él en algún punto vuelve a preguntarse, bueno, en definitiva, ¿qué es la verdad? ¿No? Porque en ese punto uno tiene que decir que la verdad está asociada a, él dice, la expresión que utiliza en este texto es un ejército de metáforas, ¿sí? Metáforas, metonimias, antropomorfismos, todo ello en movimiento, pero que él dice justamente, dice, son una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente, y que se han, digamos,
se han prolongado en el tiempo en el uso de un pueblo y que por lo tanto aparecen como fijas, como canónicas, como obligatorias. Pero en definitiva son verdades que nacen de ilusiones sensibles, que nacen de el olvido de que fueron metáforas construidas, que bueno, que obviamente él dice que no son un reflejo de lo sensible o de lo fáctico en cuanto a la experiencia real que puede tener, si queremos, un cuerpo. Entonces ahí aparece justamente toda esta cuestión, ¿sí? En donde, en definitiva, este mundo conceptual, que es el que uno podría decir, ese entramado metafórico, que hoy quizás llamaríamos esa red simbólica, ese entramado simbólico, ese tejido, ¿sí? Es justamente un existir que exige la mentira, o sea, exige asumir la mentira como verdad, ¿no? Bueno, de ahí el famoso programa de Darío Stanriver. Hay un punto ahí interesante que plantea, esperen que lo busco, aquí estoy en la página 615, que dice: solo mediante el olvido de ese primitivo mundo de metáforas, solo mediante el endurecimiento y petrificación de una masa de imágenes que brota originariamente en candente fluidez de la capacidad primordial de la fantasía humana, solo mediante la invencible creencia en que este sol, esta ventana, esta mesa, sean una verdad en sí, en una palabra, gracias solamente a que el ser humano se olvida de sí mismo en cuanto sujeto, y en particular en cuanto sujeto artísticamente creador, vive con cierta calma, seguridad y coherencia. Si pudiera salir, aunque solo fuese, un instante, fuera de los muros de la cárcel de esa creencia, se acabaría enseguida su autoconciencia. Bueno, este párrafo a mí me parece excelente porque sintetiza una suerte de ideas donde de algún modo Nietzsche muestra y abre toda la cuestión de lo que va a ser, uno podría decir, es el preludio de la filosofía del martillo. Es decir, esa filosofía que va a venir justamente a romper, a partir, uno ahí encuentra como la frase famosa de el Dios ha muerto, que viene justamente como a derrumbar todos los cimientos puestos por el hombre, como sostenimiento de todo ese sistema metafórico, usando la metáfora que aquí nos propone Nietzsche. Que en definitiva, aquí me parece que justamente el punto central, un poco en la línea de lo que creo que alguno preguntó, no sé si Luis o Germán, o ambos, ahí hay algo que me parece que es clave entender en Nietzsche, un poco yendo también a la cuestión de qué es esto de la metáfora, ¿no? Dice, uno tiene que entender que toda esta cuestión que Nietzsche aquí pone en... a ver, el concepto sería como la unidad, ¿sí?, de sentido de una metáfora, o de múltiples metáforas que quedan atrapadas, ¿sí?, en un concepto, anquilosadas, estatizadas en un concepto. Entonces ahí él lo que busca es desestabilizar eso y poder volver a una estructura más plural, ¿sí? Entonces, uno podría decir que en ese movimiento lo que Nietzsche está de alguna manera haciendo, o donde va a sobrevivir en su teoría toda esta idea que aparece en este texto, es en el concepto de voluntad de poder. Y que en algún punto se relaciona con lo que mencionábamos en la primera intervención, creo que Gabriel había dicho, en la cual aparecía justamente esa cuestión de entrecruzamiento de fuerzas. ¿Por qué? Porque acá hay un punto clave
que está, yo no lo incluí, pero les doy la referencia, en el texto de la genealogía de la moral, en el primer tratado, en el parágrafo 13, lo van a encontrar, ahí aparece como una lógica muy, muy interesante de esto de que el sujeto, decía Germán, el yo es un efecto, ¿no? Bueno, ahí aparece bien claro que el sujeto no es el sujeto agente de una acción, sino que el sujeto es efecto de ese entramado de fuerzas que operan sobre un cuerpo. Entramado de fuerzas, cuando hablamos de entramado de fuerzas, no estamos hablando, o sea, ahí se pierde toda posibilidad de sujeto soberano y autónomo. Pero cuidado, porque esto hay que ponerlo en tensión con estas ideas que él está desarrollando en todas estas obras, y en particular en Zaratustra, en la cual él, a ver, en consideración intempestiva 3, en la de Schopenhauer como educador, Nietzsche dice, debes crear por encima de ti mismo. Arranca con esa expresión. Y esa expresión en algún punto uno tiene que decir, no se pierde esa idea, porque es una idea que estructura todo el Zaratustra. El problema es si leemos esa idea desde la idea de un sujeto autónomo. Ahí estaría el problema. Pero el problema es de lectura. El problema no es de afirmación de Nietzsche. Porque Nietzsche en algún punto nos está diciendo ya en Los despreciadores del cuerpo, nos está diciendo en las 3 transformaciones, que el que crea es el niño y lo hace en forma completamente involuntaria, por decirlo de alguna manera. No es un acto consciente o autoconsciente el de esa creación en los términos de un sujeto autónomo que busca generar determinada creación. Es decir, ahí hay un cruce de fuerzas donde uno podría decir, el yo es una fuerza más, y ese yo es, porque tampoco hay que caer en el otro extremo en el cual no existe el individuo. No, sí, en Nietzsche existe el individuo, pero el individuo no es un sujeto autónomo. Entonces ahí es donde aparece justamente esa complejidad en el pensamiento de Nietzsche, que con este concepto de metáforas y la idea justamente de, uno podría ahí tomar la idea, obviamente para los derridianos, la idea de construcciones como la idea más potente en la actualidad y que está muy en boga hoy. Pero, a ver, no podríamos pensar la deconstrucción como un acto, uno acá tendría que decir, esta expresión de me estoy deconstruyendo es como psicoanálisis callejero, ¿no? Digo, permítanme esa expresión. O sea, ¿puedo yo decidir autoconscientemente un proceso de deconstrucción? No, bueno, ahí lo que hay que deconstruir es ese entramado metafórico para que justamente caigan determinados sentidos y empiecen a aparecer nuevos sentidos que permiten nuevas configuraciones si queremos, subjetivas, y que habilitan en algún punto a nuevas formaciones subjetivas también a esos yoes que se van generando, que se van efectuando en ese cruce de fuerzas que se dan en los cuerpos. Entonces me parece que en esa línea hay que pensar eso y no hay que perder justamente esta tensión y esta dimensión. Porque en algún punto, cuando Nietzsche dice, soy un decadente, pero en definitiva vengo a regalarles el superhombre, lo que está diciendo es, bueno, yo no soy el superhombre porque yo todavía siguen operando en mí una suerte de metáforas de las cuales tengo que seguir, y ahí me parece que hay un término clave para interpretar esta idea de Nietzsche, por lo menos para mí, que es el término alemán Loslesung, que lo traducimos por lo general como deshacimiento. Los escribo para quienes no escucharon nunca este término. Esperen que no... un segundo, ¿eh? Ahí va. Porque el chat... Ahí está. No tengo pizarrón. Esto es... perdón, lo estaba escribiendo mal. Ay, no. Ahí está. Sí, está bien. Bueno, ese término deshacimiento,
que tiene que ver justamente en algún punto con esta dinámica en la cual uno podría decir cómo la filosofía del martillo empieza justamente a operar sobre todos estos fundamentos morales, metafísicos, artísticos, políticos, etcétera, etcétera, que van justamente como rompiendo todo ese aparato metafórico y nos tienen que esto generar la posibilidad de crear nuevas metáforas. Pero ¿quién crea las metáforas? ¿Un sujeto autónomo? No crea las metáforas un sujeto autónomo. Pues las metáforas son un proceso de... Lo mismo Nietzsche lo dice, no en este texto, pero él entiende justamente que no son la construcción de una metáfora, no es la construcción de un individuo autor de la metáfora, sino que tienen que ver con un colectivo, con una tradición, con una historia que se va tejiendo justamente a través de todo ese entramado, ¿sí? Que es, podríamos decir hoy, lo sociocultural. Porque hay un punto ahí del cual Nietzsche nunca se olvida. Nietzsche, yo les hablé de la cuestión de la decadencia al principio. Bueno, la decadencia, yo decía, no se olvida hasta el final de este tema de la decadencia, porque no solamente porque lo dice, sino también porque hay un tema clave que en Nietzsche está siempre como su preocupación, que es la decadencia es de la cultura. Entonces, él lo que ve ahí es justamente esa cuestión, de que hay una cultura en decadencia. Y si hay una cultura en decadencia, ¿qué es lo que puede emerger de esa cultura? Porque ahí en algún punto, si bien la palabra no aparece, uno puede decir, bueno, en Nietzsche ya está empezando a jugar esto que hoy vamos a llamar lo performativo, ¿no? Como esa cuestión, fíjense, ese entramado de fuerzas que actúa sobre los cuerpos, bueno, también ahí se produce una cierta performatividad del yo, podríamos decir. Y bueno, sí, nos lo permite pensar. Bueno, a ver si en todo esto, porque yo me había armado un esquema, pero generalmente no lo respeto. Hay un punto ahí que como para por lo menos cerrar la exposición y abrir un poco al debate de todo esto, que Nietzsche plantea está al final de la página 617, qué es lo que lo impulsa esto al hombre, ¿no? Dice, ese impulso hacia la formación de metáforas, ese impulso fundamental del ser humano, que en ningún momento se puede eliminar porque en ello se eliminaría al ser humano mismo, no está en verdad dominado ni apenas domado por el hecho de que sus evanescentes productos, los conceptos, se construya un mundo nuevo, regular y rígido, que es como una fortaleza para él. Dicho impulso se busca para su actividad un campo nuevo y un cauce distinto y lo encuentra en el mito y de modo general en el arte. Fíjense que ahí todavía, en algún punto, Nietzsche, a ver, por decirlo así en otros términos, en algún punto Nietzsche entiende que, esperen que admito a alguien que está llegando ahora, Nietzsche entiende que a ver, la existencia y en sí misma, el devenir de la existencia en sí mismo, generan en el hombre, justamente por esta cuestión de su conciencia sobre el devenir, generan una sensación de espanto y horror. ¿Sí? Lo que podríamos decir, dándole el pie a lo que va a trabajar Jorge Rollero, es lo que nos pone en el estado de ánimo de la angustia. Entonces, no lo dice Nietzsche así, pero sí habla de náusea, ¿sí? Que es un concepto que también va después a retomar todo el existencialismo, sobre todo Sartre. Entonces el hombre no puede vivir como el resto de los animales no humanos, no puede vivir en ese estado, ¿sí? Del devenir, del acontecimiento puro del instante. Necesita crear sentido y valor a la existencia para poder sobrevivir. ¿El problema dónde estaría? En creer que eso que crea
es la verdad. ¿Sí? Eso es en definitiva, si queremos sintetizar esto que está aquí planteado. Bueno, abro ahí un poco el micrófono y me callo un poco la boca, porque a ver si salen preguntas, comentarios, y lo seguimos trabajando un cachito más. Eh, yo tengo una consulta que tal vez sobre el autor en general, pero bueno, se podría ir viendo después. Pero ¿por qué agarrar tanto a la concepción nietzscheana de sujeto, que a mi parecer es como un sujeto más, si se quiere, individualizado? O sea, no habla como de un sujeto en su relación social, tal vez como si hablan Hegel, como si habla Marx, que el sujeto y la conciencia del sujeto y aquello que es el sujeto está determinado por su relación con la sociedad. Yo siento que en Nietzsche está más individualizado, que es un sujeto que tiene problemas con la sociedad, pero no hay como una relación de yo estoy en la sociedad, sino que es como una relación dicotómica, si se quiere. No sé si me expliqué bien. Sí, te explicaste, y por los autores que mencionaste me doy cuenta desde dónde estás hablando, pero que es respetable esa crítica. Obviamente no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, y bienvenido el desacuerdo. En principio por esto, porque si estamos hablando de que el lenguaje tiene que ver justamente con ese entramado metafórico que se produce en en la tradición histórica de un grupo sociocultural, no sé dónde estaría jugando tu concepto de sociedad, que ahí no estaría en Nietzsche, porque el individuo sería un efecto de ese entramado. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, ¿cómo pensaríamos ahí que Nietzsche no está haciendo referencia a la cuestión de la relación sociedad-individuo? Digo esto porque no sé si vos estás tomando la crítica de muchos autores sobre la lectura que hay de Nietzsche, respecto justamente a que se considera esta cuestión del aspecto individualista o individual en su filosofía. Pero justamente lo que me parece que hay determinados intérpretes de Nietzsche actuales, cuando digo actuales, de los últimos, yo por lo menos digo, yo ahí les puse un texto de Gianni Bátimo del año 74, si mal no recuerdo. O sea que cuando digo actualidad estoy hablando de una actualidad muy amplia. Y ahí ya estaba, digamos, ya estaba presente esta idea de la relación entre individuo y comunidad, que no podía ser pensado esa producción subjetiva sin una comunidad. Entonces, yo ahí te diría justamente todo lo contrario, y aparte, te digo, el tema de mi tesis de maestría fue la noción de comunidad y subjetividad en Nietzsche. O sea, es un tema como que lo he trabajado y veo los elementos como ahí como muy claros para poder pensarlos. No sé, no sé si te respondo. Si querés, podemos, te puedo proponer algunas lecturas como para ver si podemos ampliar tu mirada. Perdón, me sumo a la pregunta del compañero. O sea, si el artista trágico vendría como a proponer reconfiguraciones en lo que llamás el entramado metafórico. Entonces, Disculpa, ¿podría qué? Me perdí, se me cortó ahí. venir a proponer reconfiguraciones del entramado metafórico. Entonces, la comunidad que se sostiene por una estabilidad en el lenguaje sería reticente a estas nuevas propuestas, ¿no? En ese sentido, yo me preguntaba lo mismo que el compañero, que es cómo entiende Nietzsche como lo político o la posibilidad de construir comunidades. Yo me preguntaba lo mismo que el compañero, por eso sostengo... Está bueno. Mirá, a ver, en principio, yo ahí lo que pensaría es lo siguiente. Hay un problema con la obra de Nietzsche, que si no lo advertimos, yo les marcaba, para mí hay dos momentos como muy claves, saliendo de sus textos tradicionales,
digamos, porque digamos, todo el mundo conoce, digamos, el Zaratustra y alguna otra más, etc. Pero hay un momento clave, para mí hay dos momentos claves en la vida de Nietzsche, en estos dos términos, ¿no? De lo que estamos hablando. Que son, uno es esta etapa del 73-74, que mencionaba. La otra es el año 86. Digo el año 86 porque es el año en el cual Nietzsche ya terminó de escribir el Zaratustra. Uno podría decir que en ese año escribe, más allá del bien y el mal, la genealogía de la moral, pero además escribe 5 prólogos a todas sus obras anteriores, a las que él considera que tiene que escribirle prólogo, que son El nacimiento de la tragedia, Humano demasiado humano 1 y 2, Aurora y La Galla Ciencia, que en todas las versiones, digamos, que se publican, las buenas traducciones que hay, ya sea la de Alianza Editorial o la que sacaron de Tecnos, etc., en esas traducciones están incluidos obviamente esos prólogos. A mí me parece que ahí Nietzsche hace como, y el otro punto donde también lo va a hacer es en Ecce Homo, ¿sí? Donde también hace como una nueva relectura, y uno dice, él mismo nos está perspectivando toda su obra, y nos está llevando a invitarnos a pensarla de otro modo que como incluso él la había escrito. Porque lo que dicen esos prólogos, hay que irlo a leer eso, ¿no? Pero digo, lo que dicen esos prólogos, en algún punto tensiona lo que está diciendo en la obra. Y ahí hay una figura en torno al artista que es bastante, por un lado te planteo, hay un quiebre en la búsqueda de Nietzsche. Nietzsche, vos lees toda la parte juvenil de Nietzsche, y Nietzsche está buscando al genio. O sea, ahí todavía está atrapado de todo ese romanticismo. Él está buscando al genio. Cuando digo el genio, es al genio ese, digamos, romántico, si uno quiere, en el cual emerge justamente de lo mejor de la cultura. Y el artista está un poco vinculado con esa idea de genio. Y él está pensando si Wagner es genio, si Schopenhauer se lo puede pensar como genio, etc. Después esto tiene como una nueva, digamos, etapa en la cual se pierde esa figura de genio, y esa figura de genio está heredada en la figura de lo que conocemos como el superhombre, ¿no? O el ultrahombre, tomando la propuesta de Batin. Y que a mí me parece interesante porque ahí es donde termina de posicionarse todas esas ideas que él tenía en torno al artista, porque él ya no está buscando el artista creador como individuo que transforma la sociedad, sino que está pensando en el artista en un sentido que nos está invitando a ser a todos artistas. Lo que pasa es que ahí tenés otro problema. Yo te planteo los problemas porque tampoco te quiero vender un Nietzsche que no es. No me interesa. Que es lo que ocurre en las últimas obras de Nietzsche. Hay, y esto está como muy discutido y trabajado, y bueno, y ahí hay peleas teóricas en torno a esto, que es qué pasa con la aristocracia en Nietzsche, ¿no? Con esta lectura que no hay ninguna duda que él viene de una mentalidad aristocrática. Uno claramente ve que esa mentalidad aristocrática se pierde en toda la etapa de la filosofía del martillo, el Zaratustra, y como que Nietzsche logra desarmar todo eso, pero uno en los últimos textos hay fragmentos muy polémicos en torno a esto. Lo que pasa es que también estos fragmentos polémicos hay que entender que Nietzsche ya ahí está jugando completamente con sus lectores. Si antes lo hacía, en las últimas obras lo hace aún más todavía. Y cuando digo jugando con sus lectores, es que a Nietzsche, en definitiva, no hay verdad y no le importa la verdad. Y por lo tanto, intervengo para producir efectos. No para que, él justamente dice,
vieron que, no sé si habrán leído o escuchado alguna vez que no hay escuela nietzscheana, o sea que no hay discípulos de Nietzsche. ¿Por qué no hay discípulos de Nietzsche? Pues no se puede ser discípulo de Nietzsche, porque Nietzsche a lo que nos exhorta es justamente a abandonarlo a Nietzsche, a no quedar adherido a Nietzsche ni a sus ideas, a ser creadores de sentido y de valor como el niño. Entonces, yo digo, a mí me cuesta pensar que ahí no hay una propuesta política. Claro, si vos me decís, desde lo que quizás estamos acostumbrados a leer en términos de filosofía política, y esto viene a hacer ruido, pero ¿qué en Nietzsche no viene a hacer ruido? Es la pregunta. ¿Sí? Entonces digo, ahí me parece que un Derrida con la estrategia de la deconstrucción o de la diseminación, o un Foucault con la interpretación de la genealogía y la microfísica y el micropoder y todo el trabajo que hace desde lo arqueológico hasta el final, etcétera, etcétera, podemos empezar a ver quiénes lograron de algún modo entender el llamado que hace Nietzsche a los filósofos futuros, de decir, bueno, necesitamos nuevos creadores, que creadores significa también de constructores, podríamos tomando el término derridiano. Entonces, en ese sentido, digo, ahí no hay una tarea política. Yo te devuelvo una pregunta, ¿ahí eso no es, en definitiva, una tarea política? No sé si te respondí ahí, pero no sé si esperabas esa respuesta, pero bueno. Que habría política, pero no comunidad, digamos. Comunidad en sentido de estable, ¿no? No habría comunidad en el sentido moderno de lo que llamamos comunidad. Claro. Pero lo que yo ahí te digo es, justamente lo que abre Nietzsche en torno a la comunidad es uno de los temas que se propone en el seminario de atravesamientos del pensamiento contemporáneo. Ahí la idea es retomar un poco el debate de lo comunitario, si bien la propuesta que se armó también está tratando de cruzar todos los debates en torno al